Mi nombre es Romina, tengo 27 años y soy maestra. Esta es la escuela en donde doy clases de inglés a los chicos de cuarto, quinto y sexto grado. Ellos son mis alumnos. Participo de este curso de primeros auxilios porque me parece importante saber qué hacer y cómo contener a los chicos en el caso de que se golpeen o se lastimen. Como maestra, es indispensable estar preparada frente a una situación de urgencia o emergencia. Hoy en Primeros Auxilios, fracturas y lesiones osteoarticulares. Buenos días a todos. Bueno, hoy vamos a hablar de fracturas, lesiones en los huesos y lesiones osteoarticulares. Sumario: las fracturas, los primeros auxilios, esguinces y luxaciones, la inmovilización de miembros. Estamos acá en Villa Domínico, partido de Avellaneda, en la escuela donde trabaja nuestra compañera Romina, la profesora de inglés, la teacher. Vamos a hablar un poco de qué es una fractura. Es la ruptura de un hueso. Puede ser parcial o total. El hueso se puede quebrar, fracturar completo o un poquitito. ¿Qué síntomas vamos a tener? ¿Qué es lo primero que vamos a sentir ante una lesión así, en los huesos? Dolor, muchísimo dolor. Entonces nosotros no vamos a saber si es una fractura, un esguince o una luxación. Por lo tanto, vamos a interpretarlo como si fuera una fractura. Y los primeros auxilios que vamos a hacer van a ser como si fuera una fractura, y después el diagnóstico final lo va a tener el médico traumatólogo en el hospital mirando las radiografías o los estudios complementarios que va a hacer. ¿Cuáles son las causas de las fracturas? Fundamentalmente tenemos dos causas. Una causa traumática, ¿cuál puede ser, por ejemplo? Golpe, una caída, un traumatismo importante. Y el otro tipo grande de fracturas pues, son las fracturas patológicas. ¿Qué significa esto? Por lo general es cuando ya el hueso está descalcificado. El hueso descalcificado es cuando el hueso se llama que tiene osteoporosis. Muchas veces, por ejemplo, la abuelita que está parada y de repente se le rompe la cadera y se cae. Muchas veces se produce primero la fractura y después la caída. O algunas veces se cae y por una caída banal, una caída solamente sentada, se fractura. Entonces, las dividimos en traumáticas y patológicas. Repasando lo que vimos. En un primer auxilio no se puede a simple vista determinar si se está frente a una fractura, luxación o un esguince. Cuando no se está seguro, se la debe considerar como si fuera una fractura. El diagnóstico de lesión lo va a realizar el médico mediante radiografías. Las fracturas presentan signos como dolor intenso en el lugar de la lesión, deformidad de la parte lesionada, disminución de la movilidad y dolor del extremo lesionado cuando se intenta realizar algún movimiento, inflamación y hematoma. En el caso de las fracturas expuestas, siempre hay lesión de la piel. También puede haber hemorragias. Las fracturas se clasifican en cerradas o simples, abiertas o expuestas y fractura en tallo verde. Las fracturas las vamos a clasificar en fracturas cerradas o simples, en las cuales no hay lesión de la piel. Se rompe el hueso y nada más, no hay lesión de la piel. En cambio, en las fracturas expuestas o abiertas, siempre vamos a tener una lesión de la piel, una lesión muscular, y podemos o no tener fragmentos óseos expuestos. Entonces, en las fracturas expuestas, siempre hay lesión de la piel, siempre. Puede haber ¿qué? Hemorragias. Claro, hemorragias. Y puede o no haber exposición de fragmentos óseos. Bueno, y otro tipo de fracturas que vamos a tener son las fracturas en tallo verde, que se dan
en niños. En los niños la estructura de los huesos es diferente a la de los adultos. Tienen una cortical, que es la parte de la corteza del hueso, que se fractura. ¿Y vieron, por ejemplo, cuando quieren romper una ramita del árbol, esas ramitas verdes, que no es que la pueden romper, cuando la quieren doblar, como que queda unida? Bueno, exactamente eso es lo que pasa muchas veces cuando se fractura el hueso de un niño. Por eso se llaman fracturas en tallo verde. Uno de los síntomas mayores que vamos a tener en una fractura, ¿cuál va a ser? Dolor. El dolor. Entonces, los signos y síntomas que vamos a tener de una fractura, sobre todo el dolor. Va a empezar a haber una deformidad y va a empezar a generarse un edema, que el edema es la inflamación. Vamos a tener una deformidad de la parte lesionada. Vamos a tener algo que se llama impotencia funcional. ¿Qué significa la impotencia funcional? Bueno, es la disminución del movimiento y dolor del extremo lesionado. Por ejemplo, si nosotros tenemos una lesión en la muñeca, no vamos a poder mover los dedos ni la mano porque nos va a doler. Como dijimos, una gran inflamación, mucho edema. Y puede o no generarse un hematoma, de acuerdo a la magnitud de la fractura. Soy Romina, soy profesora de inglés. Yo soy Osvaldo Mario Tartarini, vivo en Moreno. Soy Cecilia, tengo 28 años, tengo 2 hijas. Me ha tocado vivir, ¿no?, en muchos trabajos, diversas clases de accidentes, ¿no? Yo tuve alguna que otra experiencia de primeros auxilios que me pasó a mí o que le pasó a algún compañero y no supe qué hacer. Soy Juan, tengo 34 años, soy chofer de línea. Siempre tuve como inquietud poder hacer un curso de primeros auxilios para poder ayudar. Me sirve como experiencia nueva en una eventualidad que tenga en el transporte cuando esté trabajando. Me interesó el tema del curso por el tema de accidentes domésticos. Fundamentalmente quiero hacer este curso para estar capacitado y poder transmitirle a mis compañeros en caso de primeros auxilios, en caso de accidente, la contención necesaria. ¿Qué vamos a hacer como primeros auxilios ante una fractura? Bueno, ante todo, la seguridad de la escena. Siempre vamos a priorizar que la escena sea segura para poder ir nosotros a actuar. Después, vamos a llamar al número nacional de emergencias, que ¿cuál es? 107. Al servicio de emergencias, 107, o al número de emergencias local de cada lugar. Importante, no movilizar al accidentado si no es absolutamente necesario. ¿Por qué? Y porque seguramente le podemos generar más dolor o le podemos generar un daño aún mayor que el que ya tiene. Vamos a retirar los anillos, pulseras y relojes. Le vamos a retirar todo tipo de elementos que puedan llegar a comprimir cuando la lesión traumática se empieza a inflamar, se empieza a hinchar. Inmovilizar el sitio de la fractura, incluyendo articulaciones adyacentes. Por ejemplo, en el antebrazo inmovilizamos con una maderita, con una tabla, desde la mano, inmovilizando la articulación de la muñeca y la articulación del codo. ¿Por qué? Y para evitar que si yo tengo una fractura a este nivel, el hueso se mueva, los huesos se muevan. En fracturas expuestas, controlar la hemorragia y cubrir con gasas e inmovilizar. Primero vamos a lavar, en la medida posible, un poquitito, que sea con agua, y vamos a controlar la hemorragia. Entonces, ¿cómo hacemos para controlar una hemorragia? Presión. Con presión directa. Otra cosa que podemos hacer nosotros en primeros auxilios es explorar la movilidad, la sensibilidad y los pulsos distales. ¿Qué significa esto? Esto no significa que nosotros vamos a probar la capacidad del hueso para moverse o no. Por ejemplo, a ver, si él tiene una fractura en la mitad del antebrazo, yo no lo voy a hacer a ver si se mueve, porque se va a morir de dolor. Pero sí, lo que vamos a hacer es decirle, por ejemplo, a ver, supongamos que él tiene una fractura a este nivel. Intentamos ver los dedos. Entonces yo puedo tener una pauta de la gravedad de esa fractura. Si él puede mover los dedos, exploramos la sensibilidad, lo tocamos. Y otra cosa que podemos hacer en primeros auxilios es, nosotros como ya hemos aprendido, tomarle los pulsos distales. ¿Qué significa tomar los pulsos distales? Bueno, por ejemplo, en algunas fracturas de este hueso del brazo que se llama húmero, muchas veces ese hueso se rompe y lacera o rompe la arteria humeral. Entonces, por lo tanto, yo no voy a tener irrigación sanguínea desde ese lugar para abajo. Entonces, si yo tomo el pulso acá, en la arteria radial, no voy a tener pulso. Tomamos los pulsos, tengamos ese criterio como para saber
o para darnos una idea de que esa fractura puede ser una fractura grave o no. Hasta acá los primeros auxilios ante una sospecha de una fractura. Repasando. Frente a una fractura se deben retirar anillos, pulseras y relojes, inmovilizar el foco de la fractura, incluyendo las articulaciones adyacentes con un objeto rígido. Ante una fractura expuesta se debe detener la hemorragia si la hubiera, cubrirla con gasas estériles e inmovilizar. Yo vivo acá cerca de la escuela, en un barrio, Villa Domínico. Vivo con mi papá, vivo con mi hermana. Siempre había estudiado inglés, desde muy chica. Y cuando fui más grande logré combinar las dos cosas. En particular de este curso de primeros auxilios me está gustando muchísimo el tema de que somos todas personas que trabajamos en ámbitos diferentes. Me parece súper enriquecedor. Cada uno viene con sus experiencias, con su personalidad y empieza a aportar cosas. Cada accidente, cada problemática lo vemos en diferentes ámbitos y cada uno piensa, esto me pasó en tal lado, esto lo haría de tal forma. Yo creo que es importante que todos tengamos nociones de primeros auxilios porque te puede pasar en cualquier lado. Puede pasarte en el colectivo, puede pasarte en la escuela, puede pasarte en la fábrica o en la calle. Y ahora vamos a hablar de determinados tipos de traumatismos que se llaman esguinces y luxaciones. Pero para esto vamos a explicar un poquito qué es un ligamento. Un ligamento son bandas elásticas que unen las articulaciones, o sea, los dos huesos de una articulación. ¿Por qué les explico esto? Porque un esguince es una distensión, un estiramiento o inclusive la rotura de esos ligamentos que le dan estabilidad a la articulación. ¿Cómo se van a producir? Bueno, por lo general se van a producir ante un esfuerzo máximo de esa articulación, por ejemplo, una torcedura. ¿Cuál es una de las causas más frecuentes, por ejemplo? Por ejemplo, alguien que baja del colectivo y pisó en una superficie irregular, no se dio cuenta, un esguince de tobillo. Las localizaciones más frecuentes, primero, lejos, el tobillo. Otra localización frecuente, los dedos de la mano. Nosotros nos podemos esguinzar los dedos de las manos. Y otra localización frecuente es la rodilla. Ese ligamento se estira o se puede llegar a romper. Y bueno, eso es un esguince. ¿Qué les parece? ¿Qué síntomas vamos a tener? Mucho dolor. Claro, un esguince duele. Dijimos que los esguinces pueden ser leves, moderados o graves. Entonces, los esguinces siempre van a doler. Dolor. Puede haber inflamación. Puede haber una disminución de movimiento, que era lo que decíamos antes, esa impotencia funcional. ¿Qué significa? Y disminución de movimiento. Uno quiere mover el tobillo y no puede. Y, de acuerdo a la magnitud, a la severidad de ese esguince, podemos llegar a tener un hematoma. ¿Y qué vamos a hacer? Ante todo, tranquilizar a la persona. Vamos a intentar inmovilizar ese miembro, esa articulación, ¿no? Esa extremidad. Podemos poner un vendaje compresivo. Elevar el miembro, supongamos que es en el tobillo, bueno, elevamos un poco la pierna, ¿para qué? Para que no se genere más edema. Vamos a aplicar hielo local, frío. Secretito, cuando colocamos los cubitos dentro de la bolsita, le ponemos un poquitito de sal gruesa. ¿Para qué? Y porque si le ponemos sal gruesa a los cubitos, van a tardar más tiempo en derretirse. Cerramos la bolsita y apoyamos no sobre la piel, como dijimos, sino sobre un paño, una tela, una toalla, lo que tengamos, y trasladamos a el centro de salud. Repasando lo que vimos. El esguince es una lesión de las articulaciones que produce estiramiento o rotura de los ligamentos. Generalmente se produce en las articulaciones del tobillo, de la rodilla o de los dedos de la mano. Los primeros auxilios frente a un esguince consisten en inmovilizar el miembro con un vendaje compresivo, elevar, aplicar frío local y reposar. Y ahora vamos a hablar un poquito de qué es una luxación. Una luxación es la separación permanente de una superficie articular. ¿Qué significa esto? Acá también va a haber una lesión de estiramiento o de rotura o ruptura de los ligamentos. Pero, a diferencia del esguince, en la luxación hay una separación permanente. Uno de los ejemplos más frecuentes de una luxación se da, por ejemplo, la luxación de hombro. Es muy frecuente la luxación de los dedos de la mano, sobre todo el dedo pulgar.
de la rodilla, de la cadera, o sea, inclusive de la mandíbula. ¿Qué síntomas vamos a tener? Siempre va a doler. Vamos a ver una deformidad manifiesta. Por ejemplo, si tenemos una luxación de hombro, ¿qué vamos a tener? Y vamos a tener el hombro caído hacia adelante. Disminución de la movilidad, que va a ser muy manifiesta. ¿Por qué? No es que se rompió solo el ligamento, se salió de dentro de la articulación un hueso. Entonces no lo vamos a poder mover. Muy importante, y sobre todo en chicos que ocurre una luxación, es la luxación del codo. ¿Y saben cuándo ocurre? Por ejemplo, con los chicos cuando nosotros queremos levantarlos para subirlos el cordón de la vereda. Hoy en Primeros Auxilios, fracturas y lesiones osteoarticulares. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros como primeros auxilios ante una luxación? Jamás intenten en primeros auxilios ustedes acomodar una articulación. Pueden ir poniéndole hielo y lo trasladan inmediatamente a un centro asistencial, a un hospital. ¿Por qué? Y porque lo va a tener que realizar un traumatólogo con radiografías. Le van a tener que hacer una serie de radiografías y diagnosticar realmente qué grado, qué magnitud de luxación tiene. Acabamos de ver los signos y síntomas de un esguince, de una luxación, y antes vimos de la fractura. Entonces, ¿los síntomas no son parecidos? Por eso, siempre tenemos que tratar a todo este tipo de lesiones en las articulaciones, interpretarlas como si fuera una fractura. Repasando. La luxación es la separación permanente de las superficies articulares. Comúnmente se localiza en el hombro, codo, cadera, rodilla, tobillo, dedo pulgar y la mandíbula. Ante una luxación se debe inmovilizar la articulación como se encuentre, sin intentar acomodarla. Y ahora vamos a hablar de un tema un poco más complicado, que es la amputación traumática de alguno de los miembros, de alguna extremidad. Entonces, ¿esto cuándo va a suceder? Cuando, por ejemplo, tenemos algún traumatismo grave, algún traumatismo bastante importante, podemos sufrir la amputación parcial o total de alguna parte de nuestro cuerpo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer entonces ante esa amputación traumática? Compresión directa. Compresión directa. Y antes de hacer la compresión directa, ¿qué tenemos que hacer? Muy bien, ponernos guantes. Lavamos, hacemos compresión directa con un apósito, con una tela, con lo más limpio que tengamos, compresión directa y un vendaje del muñón. Por ejemplo, cuando perdemos algún miembro, ¿no? Puede ser un dedo con un corte. Sí. ¿Qué hacemos con ese miembro perdido? Bueno, ante todo tenemos que ver también la situación en la cual ocurrió y si quedó parte de ese miembro que perdido. Lo vamos a tomar, si lo encontramos, y lo que vamos a hacer es ponerlo en una bolsa de polietileno, una bolsa de nylon. Si es estéril, mejor, si no, lo más limpio que tengamos. La bolsa más limpia que tengamos, cerramos, y eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Conseguimos algún tipo de recipiente térmico, tipo telgopor, eso sería lo más óptimo. Si no, bueno, adentro de algún tipo de recipiente, y colocamos hielo alrededor. Pero hielo común, hielo cubitos de la heladera, no hielo seco, porque el hielo seco quema. Y, muy importante, nos aseguramos de que la persona vaya junto con el miembro amputado al mismo lugar. Repasando lo que vimos. Si se produce la amputación parcial o total de un miembro, se debe aplicar un apósito sobre el muñón y vendar la zona sobre el apósito. Luego colocar el miembro amputado en una bolsa estéril de polietileno y cerrarla. La bolsa se debe colocar en un recipiente con hielo común. Por último, asegurarse de que el miembro sea trasladado al centro asistencial junto con la víctima para que se evalúe la posibilidad de su reimplante. Lo que no hay que hacer: no intentar acomodar una fractura. No retirar o intentar introducir fragmentos óseos. No probar la capacidad de un hueso para moverse. Entonces ahora vamos a ver cómo inmovilizamos las extremidades, pero siempre con esta premisa. Recordemos que nosotros no podemos reconocer el tipo de lesión y por lo tanto vamos a proceder siempre como si fuera una fractura. La inmovilización va a ser siempre de la misma manera. ¿Está? Bueno, entonces, supongamos que él tiene una lesión y nosotros no sabemos qué tipo de lesión es. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es tratar, primero, como dijimos, despojar
de todas cosas que puedan apretar. Sacamos el zapato, la zapatilla que le está apretando, levantamos el pantalón. Por ejemplo, podemos improvisar con un cartón, con una madera, y podemos hacerlo de esta manera. Utilizamos un poco de algodón para acolchar toda esta zona, ¿está bien? Hacemos toda esta zona que quede acolchada. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Sostener el pie desde acá abajo. Eso, perfecto. Entonces lo que hacemos, lo moldeamos al pie, a la pierna y al pie, siempre a 90 grados. Ponemos ahí. ¿Sentís cómodo? Sí, sí. Bueno, muy bien. Si tuviéramos cinta de embalar, como por ejemplo tenemos ahí, también podemos usar cinta de embalar. Vamos así la pierna elevada, ¿no? Para que no se... Claro, exactamente, siempre con el miembro elevado, con la pierna elevada. Entonces, podemos poner esta venda para asegurar, y de esta manera estamos inmovilizando el tobillo. ¿Por qué inmovilizamos? Porque la inmovilización calma espectacularmente el dolor. Y de esta manera trasladamos al centro asistencial, al hospital. El botiquín de primeros auxilios es un recurso indispensable para todo auxiliador que tenga que asistir a una víctima hasta la llegada de la atención médica. Es importante que sea transportable, que se encuentre en un lugar accesible y que esté organizado y limpio. Los elementos básicos con los que debe estar equipado son gasas estériles y compresas, guantes descartables, algodón, solución fisiológica, povidona iodada, bajalenguas, jabón líquido, vendas, alcohol al 70%, agua oxigenada, termómetro, hisopos, cinta adhesiva, tijera, clorexidina, linterna, pañuelos descartables, bolsas descartables. Bueno, hasta acá vimos entonces cómo inmovilizamos el pie. Las piernas se pueden inmovilizar con dos tablillas laterales, por ejemplo con dos tablas de madera o dos varillas de madera. O podemos poner una madera por debajo y vendar o encintar. Entonces de esa manera la pierna queda estirada y podemos trasladarlo de esa manera al hospital. Repasando, cuando no se puede reconocer el tipo de lesión, se debe proceder como si se tratara de una fractura. La inmovilización del miembro debe incluir la articulación más próxima y la más alejada de la lesión. Las piernas se inmovilizan con dos tablillas laterales, desde la mitad del muslo hasta por debajo de la articulación del tobillo. Para inmovilizar tobillo y pies, se debe hacer una férula en forma de L, cubriendo el pie y la parte inferior de la pierna. Imaginemos ahora que tenemos que inmovilizar, por ejemplo, una fractura de muñeca que es muy característica. Si tenemos un cartón, por ejemplo, hacemos así. Lo moldeamos un poquito del cartón y colocamos. La mano, siempre recordamos, articulación por abajo y articulación por arriba. ¿Sentís cómoda la mano? Sí, no la puedes mover. Esa es la idea, que no la puedas mover. Al no moverla no te va a doler. De esta manera queda inmovilizada la muñeca, la mano, y si no, ¿cómo podemos hacer? Dijimos que no conviene tener para abajo, ¿por qué? Porque esto se va a ¿qué? A hinchar. Hacemos esto, ¿está bien? Improvisamos un cabestrillo de esta manera. Tenemos un cabestrillo. De esta manera se traslada al hospital. Hoy en primeros auxilios, fracturas y lesiones osteoarticulares. Y ahora, por ejemplo, ¿qué pasaría si tuviéramos una lesión en los dedos? Los dedos siempre se inmovilizan desde la cara palmar. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, con un palito de lado, siempre de la cara palmar. Excepto el dedo pulgar, que lo vamos a inmovilizar del lado dorsal, desde arriba. El dedo queda inmovilizado. Nosotros acá lo que podemos hacer después es vendarlo, vendamos, y el dedo queda inmovilizado. Otra cosa interesante que podemos hacer es tutorizarlo. ¿Qué significa esto?
vendarlo con el dedo que está sano, con el que está al lado. Ponemos cinta adhesiva, los dos dedos juntos. Están inmovilizados los dedos. Si fuera el dedo pulgar, que tenemos que hacerlo desde su cara dorsal, desde la parte de arriba, lo ponemos así. De esta manera queda el dedo pulgar inmovilizado. Siempre de la cara de arriba, no de la palma. Repasando lo que vimos. En el caso del brazo, se debe colocar una férula rígida en cara anterior o hacia ambos lados laterales y sujetar. En las manos, la férula se debe colocar desde el codo hasta la punta de los dedos y amarrarla. Ante una fractura de una falange de los dedos, se puede usar como inmovilizador un bajalenguas o un palito de helado. Siempre se inmovilizan del lado de la palma de la mano, excepto el dedo pulgar, que se inmoviliza del lado del dorso de la mano. Bien, llegamos al final de la clase de hoy. No sé si a ustedes les pareció interesante. Tenemos un par de cosas prácticas. Aprendimos un poco a inmovilizar una fractura, un esguince, una luxación. Recuerden siempre de, ante la duda, tomarlo como si fuera una fractura. Vimos cómo tratar cada una, cómo distinguirla. Desde mi lado yo muy contento por cómo aprenden ustedes. Cada día el contacto es mejor, el trato es mejor. Muchas gracias, Romina, por venir acá, por permitirnos venir acá a tu escuela. La verdad que es un lugar muy lindo, nos han tratado muy bien, los chicos divinos. Jugaron a la pelota acá con el compañero. Bueno, ustedes saltaron la soga, casi se me cae uno, pero bueno, bien. Bueno, de mi parte, nada más. Muchas gracias por haber venido. Bueno, chao. Esta tercera clase acá en la escuela estuvo bárbaro. Bueno, fue una clase muy especial, ¿no? Cuando es práctica está muy bueno, se aprende más. De lo que es qué hacer ante una quebradura, ¿no? Por ejemplo, los cartones, la práctica estuvo buenísimo. Yo jamás lo hubiera hecho si no me lo decía. Le vamos trayendo más dolores de cabeza al doctor, ¿no? Con las preguntas. Un compañero se quiebra o se esguinza y lo primero que haces es lo que no tenés que hacer. Fundamental. Sí. Esta clase me sirvió muchísimo. Las quebraduras, las luxaciones, los esguinces. Aprender a cómo vendar. Un 10% creo que me quedó. En lo personal y en lo profesional me sirvió. Me despido hasta ustedes. Adiós.